Si vamos a Olokun, vemos que pasó muchísimo. Olosa, Olona, todo ese tipo son divinidades independientes. Cuando usted la busca en territorio yoruba, y eran diferentes formas de adorar también a veces a una misma divinidad. ¿Qué pasó? Como se perdió el culto individual de todas estas cosas, se subordinaron en Cuba, se hizo una gran amalgama dentro de un mismo culto de varias formas de cultuar y de varias divinidades. Entonces, no era algo que era ajeno. De hecho, muchos caminos de Batalá sabemos hoy que son caminos de Batalá en Cuba, pero perfectamente bien son orichas independientes en tierra yoruba. Y esto es importante, porque cuando pensamos en Orun como una divinidad, realmente cuando vamos a buscar una divinidad que se llame Orun o que tenga un origen en tierra yoruba, no la vamos a encontrar, porque es un aporte 100% de la cultura afrocubana, del sistema de creencia afrocubano, que además no necesita legitimación alguna de ningún culto africano, porque lo que precisamente se trató de hacer, según lo que hemos podido investigar con la divinidad Orun, fue exactamente lo mismo que ya se había hecho con las divinidades con las que pusimos los ejemplos anteriores y otras muchas más, para que no se perdiera la memoria ancestral de muchas formas de adoración a una divinidad en específico, y para que no se perdiera la memoria ancestral de algunos cultos, se unificaron para crear algo que ellos le llamaron Orun en Cuba. ¿Con qué objetivo? Con que todo lo que permitiera hacer tratamiento al mundo ancestral, al mundo de las divinidades, a ese que tiene 9 niveles, que después vamos a ver de qué se habla y qué simbolismo tiene el número 9 en todo esto. De una manera u otra, ese era el compendio de divinidades, el compendio de íconos, el compendio de conceptos que iban a permitir, bajo una misma tradición y bajo un mismo esquema, poder adorar a los ancestros desde la perspectiva de Ifá. Y esto es una idea que es clave y hace falta que la tengamos ahí, porque vamos a empezar a ver ahora cómo dentro de lo que se le determinó llamar el cielo o la dimensión del cielo como divinidad en Cuba, tiene la presencia y los vestigios de varios cultos vinculados de una manera u otra al contacto con lo central, con lo divino. Bien, porque cuando se estaban refiriendo a Orun, era claro, no se estaban refiriendo a una divinidad, sino a una dimensión espiritual. Y esto es bien importante. Ahora, uno de los elementos que podemos encontrar que tiene mucho parecido a lo que es el culto de Egungun en Nigeria, es la presencia precisamente de los pachanes. Bien, pachanes, que ya sabemos que en Cuba van envueltos en tela roja, negra y blanca. Bien, son 9. Con esto hay diferentes teorías, porque todo el mundo lo ubica a veces inclusive con árboles que no necesariamente son aturí. Hay quien usa el rascabarriga, hay quien usa el tamarindo, hay quien llega a usar inclusive hasta las mismas ramas de la ceiba, y otros como Juan Obara, Ogunda Bete y Otura Sa nos hablan de los orígenes, posiblemente de algunos usos o formas de uso de los pachanes. Entonces, esto que se le llamó realmente los pachanes no es otra cosa que lo que podemos ver nosotros dentro de la cultura Isese, dentro del culto de Egungun, como lo que se conoce como Isan Egungun o el emblema de Egungun, que no es otra cosa, como pueden ver ahí las similitudes, no son otra cosa que 9 varas de Atorí que representan la unidad de esos 9 niveles que se dice que por lo que está compuesto la dimensión de Orun. En Cuba, representado a través de la figura mística de 9 reyes simbólicos. Bien, 9 reyes que están representados en Odun de Ifá. Y esto no quiere decir otra cosa que no sea que estos Odun de Ifá o estos ideogramas, cuando se pintan, nos ayudan de una manera u otra a conectar con estas dimensiones espirituales
de la cual se hace referencia en la bibliografía afrocubana, de ver el cielo, ¿no? O esa dimensión espiritual dividida en 9 niveles. Entonces, cuando nosotros hacemos la invocación de estos 9 reyes simbólicos, que realmente no son reyes de Ekun, nada, son sencillamente, se le da la categoría de rey para darle un realce y una importancia vital dentro del tratamiento de Ekun. Bien, entonces, estas 9 marcas, estos 9 Odun son los que van a permitir abrir estas 9 dimensiones y permitirle a la Woifa o la persona que está cultuando a Ekun en ese momento poder tener contacto en todos los niveles y en todas estas dimensiones. Bueno, ¿quiénes son estos famosos 9 reyes? No son otros que Oturanico, por supuesto, capataz o Ekun masculino, Ireteyero, o Yekun Meji, ni hablar, o Trupo Meji, o Gundafun, o Fun Meji, o Befun, que anda por ahí, ahora se llama Genghis Khan, o Barajuani y Ogunda Bede. Estos 9 señores fueron considerados que eran las llaves espirituales para abrir todos y cada uno de los reinos, de los famosos reinos, que al final no eran otra cosa que dimensiones del mundo ancestral. Reitero, estos 9 reyes representados en estos 9 signos no eran otra cosa que llaves espirituales que permitían la comunicación con el mundo de los ancestros. Bien, pero da la casualidad que ahora hay una idea que en la iconografía que se está haciendo muy popular, y cuando yo pensé en estos 9 reyes, me topé revisando e investigando dentro de muchas de las imágenes de Isanes Egungun viejo, que hay la tendencia, no sé si lo podrán ver con claridad acá arriba, hay una tendencia ahora a ponerle arriba a los Isanes Egungun precisamente 9 caras. 9 caras que están representando cada una de las dimensiones espirituales, y perfectamente bien puede ser a lo que simbólicamente se refería nuestro tratado de Ifá en Cuba, cuando hacía referencia a estos 9 reyes o a la presencia de estos 9 reyes. Yo no sé ustedes me lo van a ir dejando, me lo van a ir diciendo ahí en los comentarios, pero yo veo un parecido enorme entre lo que son los pachanes y lo que son los Isan Egungun, bestial. Quizás la dimensión es uno un poquitico más grande, otro un poquitico más chiquito, pero igual. Otra cosa importante de los pachanes, fíjense para que ustedes vean qué cosa más interesante, es que nunca las 3 telas o las 3 cintas debían ponerse de forma serpenteada hacia arriba, no recto, sino de forma serpenteada hacia arriba. Y da la casualidad que de igual manera a los Isan de Egungun se les talla la corteza de forma tal de que hagan una especie de espiral hacia arriba en los mismos cubes que se utilizan. Yo, en lo personal, yo no sé si es que yo soy un apasionado en buscar similitudes, yo no veo mucha diferencia entre una cosa y la otra. Bien, no sé, déjenme saber su comentario hasta ahí con el tema de los 9 reyes de Ekun y las similitudes que tienen los pachanes con... Sí, Alain. De eso voy a hablar un poquito más adelante. De hecho, dentro de las funciones que se dice importante que tiene el pachán es precisamente despertar a Ekun y llamar a Ekun. Ya hay ceremonias muy bonitas, como la que todo el mundo sabe en el Odun, que se hace en una esquina de la casa, se llama, se da el carnero y se hace todo lo que hay que hacer con eso. Y la importancia que tiene la consagración de Orun también. Pero bueno, no vamos a meternos en estas cuestiones rituales profundas. Yo dije que íbamos a hablar de cuestiones más bien antropológicas para buscar las conexiones y ver los posibles orígenes de esta divinidad a la cual se le llama Orun. A ver, es cierto que Orun es una divinidad que se recreó en Cuba. En mi experiencia y en el conocimiento que se me fue otorgado en nuestro linaje, inclusive nuestra rama no reconoció esto a la persona que lo introdujo, inclusive por un tema nada más y nada menos que no ingresó a Cuba de manos de ningún africano esta divinidad como tal.
porque como bien usted decía, no es una divinidad existente en África, es nada más y nada menos que la recreación de varios cultos y la memoria ancestral de varios cultos que no fueron muy populares en Cuba. Y esto se hizo, hubieron linajes como el mío que no aceptó inicialmente este tipo de práctica como tal. Yo la reconozco y yo pienso que es una de las divinidades que nosotros tenemos que autentificar nuestra dentro de la práctica afrocubana, que tiene una validez muy buena, que tenemos que hacerla como pantetizarla, es decir, esto es nuestro, esto no vino de África. Y este live va a ser muy instructivo y muy bueno para que las personas tengan una enseñanza, ¿no? Inclusive las propias herramientas a los distintos cultos a los cuales pertenecen. No voy a meterme en eso para que siga desarrollando ahí el live, que está muy bueno. Pero es muy bueno esto porque hay personas que pueden decir, no, esto vino de África. No, esto tiene su historia dentro de la propia práctica. A pesar, fíjense, que mi linaje, mis ancestros no lo reconocieron, siempre tuvieron un respeto hacia esto y a las personas que lo cultuaban. Lo que no se permitió la introducción de esta iniciación en nuestra rama no quiere decir que esto no sea una divinidad existente. Para mí tiene 100% de aprobación esta divinidad, porque inclusive mi padrino la reconoce y la respeta. Nuestros ancestros, lo que no la permitieron, nuestro linaje no permitió cultuar nada que no haya llegado de origen africano. Y por eso es que esto se criticó. Aparte, que hubieron polémicas con la persona que fue influencia más sobre esta divinidad, y por esas polémicas del pasado, yo creo que esto agudizó muchas cosas más. Claro, me imagino. Pero está muy bueno. A ver, querido Areo Bad Bunny, mi hermano Eric Gómez, gracias por estar. Saludos y bendiciones. Muchas bendiciones para ti, mi hermanazo Tunoluo, Oboni de Cuba. Muchas bendiciones para el hermano Gilbe y todos los presentes. Sí, estuve viendo el live que usted está haciendo, como siempre, con la calidad, con la ética y el respeto que amerita, hermano. Siempre felicitándote. Estás haciendo muy buen trabajo, hermano Tunoluo. Yo, en lo personal, no tengo cómo hablar de las comparaciones. ¿Por qué? Porque yo no conozco cómo funciona en la práctica afrocubana el culto de oro. Sí he escuchado que es una manera ancestral, una manera de adorar a los ancestros, a los Egun y demás, pero en mi práctica religiosa yo soy sacerdote de Oro Legbe. Y es un culto en África muy poderoso, muy respetado. De hecho, existen diferencias entre Oboni y Oro Legbe. ¿Cuál de los dos son más poderosos a la hora de hacer consagraciones o hacer algún acto religioso? Disputan entre ellos. Se estableció la disputa entre ellos porque en un principio Oboni era el que hacía las cosas y después Oro era el que sentenciaba. Se especula, ¿ok? Repito, se especula. Pero tanto el culto Oboni como Oro Legbe son un culto muy poderoso en África a la hora de hacer actos religiosos negativos. Ojo, aunque sabemos que Oboni hace una práctica religiosa tanto buenas como malas, es decir, hacer actos religiosos complicados porque estamos en un live, pero el culto de Oro Legbe, las personas piensan que es para hacer cosas malas y esto es algo errado. También hacemos sacrificios, hacemos obras religiosas, actos religiosos en pro de todas las bendiciones, como también para defendernos y demás. No tengo cómo establecer una comparación porque no conozco cómo se representa el culto de oro en la práctica afrocubana, pero sí, todo lo que yo pueda aportar desde mi práctica religiosa, estoy aquí a la orden, hermano Enrique y hermanos todos. Muchas bendiciones. No vas a servir más de lo que usted se imagina, no va a servir hoy. ¿Por qué es que no va a servir iniciado en estas dos divinidades, tanto en oro como en Kundu, para aseverar cuán acertados estamos en la teoría de lo que estamos investigando, cuán errados estamos? A ver, yo le comienzo haciendo una pregunta cabecilla a partir de lo que hemos explicado hasta ahora. Si yo le describo algo, yo le voy a describir algo dentro de la práctica afrocubana y usted me va a decir si encuentra similitud con algo que usted conoce en tierra yorubá al respecto. Si yo le hablo de 9 palitos de atorí,
con una forma serpenteada, cubierto con 3 cintas de colores rojo, blanca y negra, ¿ya? Y que se usa para llamar o para invocar a los ancestros. ¿Usted conoce algo parecido a esto? Correcto, sí. Yo también soy sacerdote de Gungun y nosotros usamos el Atori. Hay linajes que usan para hombres 9 Atori, para las mujeres 7, y hay linajes que usan 16 o 17 Atori envueltos en tela roja, otros lo envuelven completamente en una tela roja y demás. Bueno, ya eso para mí es una parafernaria, pero ya forma parte del linaje, ¿ok? Pero la representación de Gungun va muy unida a lo que usted me está hablando, no en el culto oro. ¿Ok? Muy importante aclarar eso. El Gungun. Esto que estamos hablando es el Gungun. Pero una cosa es recibir el Gungun, que es Izan el Gungun, y otra cosa es hacerse idoso el Gungun, que es la enmascarada con demás cosas que no puedo explicar en este live. Exacto. Ahora bien, para poder adentrarnos ahora en otro tema.